Estamos estudiando el Evangelio de Juan y no sé, ¿verdad, hermanos, ustedes? Pero hay una grande necesidad de conocer más de Jesús. Yo no sé si ustedes lo ven así, pero yo lo veo así, que en la iglesia el enfoque más grande debe de ser Cristo, ya que Él es el que nos salvó, Él es el que nos redimió, Él es el que nos dejó estas palabras preciosas de que Él es el que ofrece la vida eterna. Empiezo a agradecer más a Cristo a través de lo que Él hizo en mi vida, no lo que yo hice, porque cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra del Señor conforme lo que nos enseña, nos damos cuenta que es Dios el que nos ha escogido y que nosotros nunca hubiéramos sido capaces o capacitados nunca para haberlo escogido a Él por el pecado. Vamos a estar más después entrando en esta historia del que nació ciego. Y quizás él físicamente había nacido ciego, pero nosotros, toda la raza humana en Adán, todos los que somos hijos de Adán, hemos nacido ciegos. Y el único que está capacitado para quitarnos esa ceguera espiritual es el Señor. Cuando Él pasa y está en su bendita voluntad de quitarnos esa ceguera, lo vamos a poder ver y entonces vamos a poder escoger el camino que el Señor quiere, siempre y cuando sea así. La semana pasada estuvimos en el contexto de la ciudad de Jerusalén, el templo y ellos, los judíos, como también entre los que estaban creyendo para ser discípulos de Jesús. Pero así como hubo algunos que creyeron, hubo otros que no. Y ellos en su parte buscaron la justificación en decir que ellos eran hijos del Padre de la fe, Abraham. Como también después dijeron que fueron hijos de Dios y Jesús les dijo que si así hubiese sido, hubieran amado a Jesús, hubieran amado a Cristo como hijos de Dios que ellos dijeron que fueron. Jesús les va a decir después lo que y por qué ellos en verdad no pueden creer en Él. Las palabras iban a ser en amor, pero duras al oído de ellos, porque no las iban a poder recibir o aceptar o entender como fue antes con ellos. Así Jesús les dijo tres cosas, 3 puntos que nosotros hoy en esta mañana vamos a estar viendo, 3 cosas que van a ser muy interesantes cuando nosotros las veamos en esta mañana. Y vamos así a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al capítulo 5 de Juan, para así poder entrar en lo que causó esto, a lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Esto nos va a refrescar nuestras mentes y vamos a tener la idea y vamos a poder entrar en el contexto después por qué el Señor les dijo que ellos no eran hijos de Dios. Vamos a Juan, al capítulo 5, versículo 18 al 29. Si no leemos todo el contexto de la Biblia, hermanos, vamos a no poder entender esto. Y yo quiero llevarlos a ustedes, que el Espíritu Santo nos lleve de la mano y nos dé el entendimiento a los que estamos hoy aquí para poder entender lo que vamos a hablar hoy. Juan 5, 18 hasta el versículo 29. Podemos ponernos en pie en reverencia a la palabra del Señor y después vamos a ir a Juan 8 y vamos a ir al versículo 45 al 47. Juan 5, 18 al 29 lee así. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ahora el capítulo 8, versículo 45 al 47, son 3 versículos solamente. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo creo que todos, hermanos, llegamos a creer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y por esa razón estamos aquí. Si no creyéramos lo que dice la Biblia, tomáramos en poco esto y quizás lo íbamos a considerar como una de las más grandes mentiras que ha existido. No podemos estar intermedio en esto, no hay una posibilidad de hacerlo y no tiene ningún dicho, no tiene ningún valor de estar entre medio de que sí, que no. O lo creemos todo o vamos dudándolo todo. Lo que dijo Jesús maravilló a estos judíos en aquel entonces. Ellos sabían el advenimiento que venía después, ¿verdad?, de las promesas que el Señor había hecho por medio de los profetas, y también esta grande promesa que había hecho también al rey David, de que uno de sus descendientes iba a heredar el trono para siempre. Esta era la promesa y esta era la esperanza de ellos. Y cuando vino Jesús, vino en un tiempo, hermanos, donde ellos estaban en una grande necesidad, espiritualmente hablando, como también financieramente o económicamente hablando. Ellos estaban en una necesidad muy grande. Y lo que el Señor les dijo los dejó maravillados. Los dejó maravillados a ellos al punto de que algunos ya estaban para creer y algunos rechazaron las enseñanzas de Él, como hoy muchos en estos días rechazan las enseñanzas de Jesucristo, no las valorizan hoy como se deben de valorizar. Aún en la iglesia deberíamos, yo creo, valorizar más a Cristo que todo lo que pueda haber, de todos los beneficios que se puedan dar en ello. Yo creo que lo más importante sería nuestro enfoque en el Señor, más que en las bendiciones que vienen a través del Señor. Yo creo que lo más importante de nosotros hoy en día, de todos los creyentes, debería ser enfocarnos en el Señor, acercarnos más a Él, ya que, como dije al principio, consideramos lo que dice la Biblia que sea verdadero, que es verdadero. Y hubo 2 cosas aquí que vamos a estar viendo que fueron negativas que ellos fueron. 2 cosas que ellos fueron, que ellos pensaron que no lo iban a hacer. Hay 2 cosas que aquí el Señor les enseña, les va a enseñar a ellos, ¿verdad? Y que les va a demostrar a ellos el lugar donde ellos se encontraban. Estas cosas se hallan aquí en el versículo 39. Estuvimos hablando el domingo pasado concerniendo esto. Y el Señor les dijo muy claro: si fueseis hijos de Abraham.
Una cosa que tenemos que aclarar en esto, y no lo vamos a poder entender, porque esta es la nación del Señor, esta es su nacionalidad, este es su pueblo, esta es su sangre, este es el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero esto no lo vamos a poder entender nosotros, la iglesia, al menos de que nosotros veamos cómo Pablo interpretó esto. Y cómo Pablo nos enseña a nosotros de que no todos los que fueron llamados judíos eran en verdad el pueblo de Dios. Esto no lo vamos a entender nosotros y no vemos nosotros que lo que iba a contar más iba a ser un corazón regenerado que iba a creer en el Hijo y que iba, hermanos, después tomar, hermanos, nuestras vidas e impactarlas en una forma tremenda. Al menos de que nuestros corazones sean reformados o sean regenerados espiritualmente, no vamos a poder ver a Cristo como Él quiere que lo veamos. Podemos superficial verlo como un hombre, lo podemos ver como algunos que lo consideran como un buen maestro, podemos verlo como alguien que hizo milagros, podemos verlo como alguien que nos pueda ayudar en un caso que estemos en una dificultad que no podemos nosotros ayudarnos a nosotros mismos. Pero para verlo como el Hijo de Dios y verlo como Dios, esto va a requerir algo muy especial y va, hermanos, a llevarnos a solamente un poco de creyentes que van a creerlo así. Esto se ve muy difícil de que nosotros podamos creer de que Él es el Hijo de Dios si no examinamos o estudiamos qué Él manifestó a nosotros para comprobar de que Él fue el Hijo de Dios. Ellos vieron los milagros, ellos lo conocieron físicamente, pero no pudieron aceptarlo en sus mentes de que Él era lo que Él había dicho que Él era. Los milagros habían sido hechos en un día donde ellos lo consideraban como un día de reposo, que Jesús también lo consideró. Pero Jesús les enseñó a ellos que Él era el Hijo de Dios y que Él podía hacer lo que Dios hacía. Dios, hermanos, en su grandeza les demostró a ellos que ese día era un día de descanso, era un día de reflexionar en el descanso, en reflexionar en la creación, en reflexionar en el Creador que creó la creación. Pero eso no iba a excluir al Hijo de hacer un milagro delante de ellos para que ellos creyeran en Él. Ellos nos damos cuenta aquí, como hoy en estos días, que podemos nosotros considerarnos ser parte de la iglesia, pero podemos considerarlo solamente por el exterior, pero tiene que ser por dentro también. Tiene que ser una regeneración por dentro, y esto me lleva a mí a examinar mi vida personal. Y a veces orar y decirle al Señor, Señor, entra en mi corazón, habita en mi corazón, que realmente sea esta una relación verdadera, porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios, pero yo también quiero ser verdaderamente salvo. Y no quiero solamente pensarlo y ser como el Señor aquí les dijo a ellos, que ellos no eran hijos de Dios. El Señor también más después en el Evangelio de Mateo, los que leemos la Biblia, nos damos cuenta que a algunos también les enseñó que Él iba al final decirle a algunos, apartaos de mí, yo no los conozco. Y lo interesante aquí es de que estos a los que les va a decir que se aparten, conocen su nombre, hacían milagros, predicaban su palabra, pero el Señor les va a decir, yo nunca los conocí a ustedes. En este momento, cuando yo veo eso, me entra una inseguridad, y si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo regreso para atrás en devoción a Él y le digo, Señor, yo quiero ser salvo en caso de que no lo sea salvo. Entra en mi corazón de que no sea la membresía, que no sean los años, que no sea lo que yo pienso, que no me esté yo engañando a mí mismo que pienso que soy, sino que yo regreso al Señor al momento que yo veo esto en mi devoción y digo, Señor, rescata mi corazón, regenera mi corazón por en caso de que no sea yo salvo, aún estando en el lugar en el que yo estoy. ¿Por qué digo yo esto? Porque hoy en estos días, hermanos, hay mucho engaño, y más que todo en la iglesia también. Hay muchos lobos rapaces. Romanos 9:6 y Romanos el versículo 7 nos enseña y dice Pablo aquí,
No que la palabra de Dios haya fallado. No, la palabra de Dios no va a fallar. La palabra de Dios hace efecto. Y dice la Biblia, porque no todos los que descienden de Israel son. No todos los que descienden de Israel son. No es que la palabra de Dios no haya tenido efecto, sino que no todos son. Esto es lo que Pablo aquí nos enseña para que nosotros podamos entender también un poquito más el contexto aquí, cuando el Señor les dice que ellos no son de Dios, porque no oían las palabras que el Hijo les decía. El versículo 7 dice, no por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Aquí cae muy bien esto con este contexto para que veamos nosotros que ellos se jactaban de Abraham. Abraham fue algo que ellos usaron para jactarse, como hoy en día el religioso puede decir, yo pertenezco a tal iglesia. Y todos nos quedamos callados porque consideramos que esa tal persona que dice que es de tal iglesia, que es muy exitosa, que tiene mucho éxito, que quizás tiene muchas iglesias, que quizás es un ministerio muy victorioso, llegamos a la conclusión de decir esa tal persona es salva porque pertenece a tal organización. Es más, esa persona se atreve aún hasta ser valiente de sacar su tarjeta de membresía y decir, yo soy de tal iglesia y tengo mi membresía y sirvo como diácono. Se me ha dado la confianza aún para que yo pueda ser un diácono. Esa persona se justifica en el nombre de la iglesia, se justifica con su membresía, su tarjeta de membresía, se justifica, hermanos, con el puesto que tiene en la iglesia para considerarse ser parte del reino. Y esto es lo que pasó aquí con ellos. Claro, sería una tontería querer nosotros justificarnos con el pastor, ¿verdad? Y decir yo soy de tal pastor, porque no podemos hacer eso. Nadie se puede justificar por las obras de otro. Pero aquí en este caso, era válido de lo que ellos iban a poder hacer aquí con Abraham. Como ellos eran descendientes de Abraham, eran de la misma nacionalidad de Abraham, ellos entraban en el mismo pacto de Abraham. Claro, porque todos ellos seguían la ley y cada día, en el día octavo, los varones eran llevados, estos pequeños eran llevados al templo y eran presentados y dado el nombre y circuncidados para que ellos fueran del pacto también. Y las bendiciones de Dios, conforme a la creencia de los judíos, fuera también sobre sus hijos también a través de la vida, y pudieran ellos también ser considerados parte del reino y parte del pacto abrahámico. Aquí nos damos cuenta que ellos se jactaron en ese momento, estos hombres religiosos, y dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo puedes decir tú que nosotros necesitamos ser libres? ¿Cómo puede ser que tú vengas a nosotros y nos digas que necesitamos ser tus discípulos? Fíjense lo que Jesús aquí les está mostrando al momento que ellos no pudieron entender. Ellos no podían captar estas cosas. Y quizás nosotros vamos a decir, qué injusto fue el Señor. ¿Por qué el Señor les habló así? ¿Por qué no el Señor mejor llegó en otra manera para tratar de ganarse al pueblo? Para que ellos fueran convencidos ya. Entonces no hubiera sido una obra de Dios. Hubiera sido una obra de ellos. Eso tiene que ser una obra de Dios. Y las imposibilidades pueden serse solamente posibles si Dios es el que obra. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, todo lo que es imposible para el hombre, que es la salvación, el hombre no puede ser salvo si Dios no lo salva. Puede ser religioso, puede ser un superficial, y esta es la verdad. Esto es lo que me lleva a mí a una devoción al Señor y decirle, Señor, yo no quiero ser un religioso, porque ser religioso de nada me va a servir en la siguiente vida. De nada me sirve, Señor, tener un título de ser siervo y al final mi alma se pierde por toda la eternidad. Y corro al Señor en mis oraciones y yo le digo al Señor con una desesperación, Señor, yo quiero ser tu hijo en verdad. Salva mi vida. Salva mi vida en caso de que no sea salvo. Yo creo en tu Hijo, yo creo que Él es verdad, yo creo que Él es el camino, la verdad y la vida. Se ven imposibles las cosas y se van a ver imposibles.
Y Dios es el único que va a hacer las cosas posibles, aún hasta para ser salvo. Para ser un religioso, todos podemos ser religiosos. Para ser religiosos, todos podemos llegar a una conversión a la religiosidad, una conversión a la religiosidad, como el romanismo lo hizo. El romanismo hizo así y usó esa estrategia, y por eso puede verse hoy en el contexto lo mismo, hoy en este día actual, ese espíritu de que yo ya no necesito hacer nada porque ya a mí se me ha dicho de que yo ya soy y no hay necesidad de que yo me preocupe de nada. Pero tenemos que ver esto bien, conforme a lo que nos enseñan las Escrituras, ya como dije al principio, ya que creemos que la palabra de Dios es verdad. Ahora, si no creemos que la palabra de Dios es verdad, entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que es verdad? ¿Quién es el que está hablando la verdad? Porque hay muchos que dicen que conocen a Dios y tienen sus propias teologías. Todos somos teólogos en un sentido. Usted puede hablar con una persona en el parque y decirle, ¿qué piensas tú de Dios? Y él le puede dar su expresión a lo que él piensa quién es Dios. Esa es una teología. Él dice, bueno, pues yo creo que Dios es amor y creo que Dios puede salvar a todos y creo que Dios a nadie va a mandar al infierno. Esa es una teología. Es una manera de pensar. Hay algunos que van a decir, bueno, yo creo que Dios envió a su Hijo porque fuimos pecadores y nos vino a salvar a todos. Bueno, ahí vamos. Algunos van a decir, bueno, yo creo que Jesucristo vino del Padre para salvar a los que fueron elegidos, para que los elegidos no fueran al castigo eterno. Ahí vamos aclarando la imagen mejor, vamos aclarando lo mejor. Esa es una teología. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es la salvación para ti? Ellos, su teología era, yo soy hijo de Abraham, yo tengo una membresía, yo soy parte de una iglesia, yo voy a ir a la iglesia los domingos, yo reposo el día del domingo y con eso yo tengo satisfacción de que soy salvo. Bueno, vamos a saber si somos salvos al final, si fuimos en verdad salvos y fuimos escogidos por el Señor. Por eso esto me lleva a mí, al lector, al que lee, al que estudia esto, al que examina esto a la luz de Dios y con un corazón sincero, claro. Nos podemos ver y examinar nuestras vidas. Y esto es lo que el Señor les dijo, si fueseis. Les dio una oportunidad para que cambiaran, si fueseis hijos. Si sois, actúen como si son. El Señor les quiso decir. Si son lo que dicen que son, actúen, vívanlo, practíquenlo, háblenlo. Es lo que les dijo Jesús. No nomás piensen que lo son. Y aquí es donde yo me pongo a pensar, digo, Señor, aquí es donde yo llego a correr al Señor otra vez. Y quizás usted en este momento también corremos al Señor con nuestro corazón y le decimos, Señor, no soy perfecto. Te falto, Señor. Sálvame, Señor. Ayúdame, Señor, porque no soy perfecto. No vivo la verdad como tú quieres que yo la viva. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi mente, tú conoces mis pensamientos, tú sabes lo que yo hice ayer, tú viste mis pecados, tú ves mi condición, tú ves mi futuro. Señor, que yo esté en tu voluntad de estar contigo por toda la eternidad. Y perdóname todas mis fallas. Esto es una persona que hermano Dios, abre nuestros ojos. El que está ciego no lo ve y solo considera que su membresía, el puesto que él tiene, el lugar que le da, pues es suficiente, como estos aquí lo vemos. Si fueseis hijos de Dios, si fueron, si sois, actuemos como si somos hijos de Abraham. Si dices que eres cristiano, a veces nos dicen las hermanas, actúa como uno, pórtate como uno. Oh, Señor, nomás por el orgullo no nos caemos a las rodillas ahí al momento y le decimos, Señor, ayúdanos, Padre, porque vienen a veces tiempos difíciles. Si dices que eres cristiano, debes de hablar como un cristiano. Si dices que eres cristiano, debes de vestirte como un cristiano. Oh, hasta los hombres a veces les afecta esto también. Nos afecta porque a veces queremos vestirnos en una cierta forma que no representa que somos cristianos y somos llevados por la carne.
Y aquí es donde yo llego otra vez a orar y decirle al Señor, Señor, sálvame, Señor, de esto. Entra en mi corazón, regenera mi corazón. Líbrame, Señor, de toda tentación, porque el diablo es más fuerte que yo. Yo no puedo resistir lo que Él me va a echar enfrente. No puedo, ni usted va a poder. Cristo nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Otra vez, Dios es el que tiene el poder, el que tiene las dos manos en el timón, en el volante, y Él es el que dirige. Es Dios, hermano. Aquí les dijo el Señor así. Esta es una de las cosas que no tuvieron ellos, porque si no lo hubiéramos visto el arrepentimiento rápidamente, el contexto nos hubiera enseñado. Al final vamos a ver que ellos agarraron piedras y quisieron matarlo al Señor. Otra cosa que el Señor también les señala en el versículo 42, y esto nos lleva también a la superficialidad, a la falsedad, al autoengaño que podemos llegar a nosotros pensar, y esto nos afecta a todos, empezando con el que dirige hasta el recién convertido, nos puede llevar a esto. El 42 dice, si vuestro Padre fuese Dios ciertamente, y esta palabra es poderosa, me amaríais, me amaríais. Hay amor. ¿Amamos a nuestro hermano que está a nuestro lado? ¿Amamos a nuestra hermana que está a nuestro lado? ¿Lo amamos como Cristo nos ama a nosotros? Aquí es donde yo veo, donde el Señor puso la línea y dijo, así es como debemos amarnos. Y yo veo la línea y digo, Señor, estoy muy pequeño todavía yo para amar como tú quieres que yo ame. Y regreso otra vez en mi devoción al Señor, en mi oración, y le digo, Señor, ayúdame, Señor, sálvame si no soy salvo, porque yo tengo que amar a mi prójimo. Él es mi prójimo, criado en la imagen también igual como yo fui criado en la misma imagen de Dios. Él no es menos ni es más que yo, somos iguales y deberíamos amarnos igual con ese amor sufrido. Pero yo me veo estas cosas, usted las puede ver y podemos ver que hay alguien ahí por en caso que es hijo de Dios y que lo vemos diferente. Vemos a esa persona muy, y no quiero ofender a nadie, muy grande para no ofender. Lo vemos muy diferente. Lo vemos diferente a esa persona. ¿Por qué? Porque hay algo aquí que está pasando. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. ¿Por qué? Yo hago la pregunta, ¿por qué? Esta fue la doctrina que llevó también Juan el apóstol para que nosotros viéramos que si en verdad nos amamos los unos a los otros, en verdad somos la iglesia de Cristo. Juan nos enseña esto en Primera de Juan, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, nos empieza a enseñar que si no tenemos amor, el amor fue el tema es el amor en este caso aquí en esa epístola, porque Dios es amor y los que son hijos de Dios espiritualmente, no nacionalmente hablando, no superficialmente hablando, nos vamos a amar. Nos vamos a amar como ellos deberían de haber amado a Jesús. Oh, Jesús se vio muy gordo para ellos. Jesús se vio muy oscuro para ellos. Jesús se vio muy oscuro para ellos, se vio muy feo para ellos. No pudieron amarlo. Jesús no midió lo que ellos querían que Él midiera, porque si no hubieran dicho, sí te amamos, porque salimos de Dios, somos hijos de Dios y nos debemos de amar, porque yo siento el deseo de amarte, te amo. ¿No te ves muy gordo para mí? ¿No te ves muy oscuro para mí? ¿No te ves muy inexperto para mí? No, te amo en el amor del Señor. Te amo más aún, como amo a mis hijos aún más, porque es el amor eterno de Dios. Es un amor que viene de Dios. Es un amor que tenemos que practicar, amados. Tenemos que practicarlo, el Señor nos enseña. Oh, esto es duro, hermanos, son palabras duras que el Señor nos enseña, amor, y esto es lo que la iglesia hoy en día no oye.
La iglesia hoy en día está muy llevada por las bendiciones. La iglesia hoy en día está llevada por lo que Dios va a hacer por ti, no por lo que tú debes de hacer para aclararte que eres hijo de Dios. Hoy la iglesia está más interesada en prosperar en la tierra que hay prosperidad, los Estados Unidos. Hoy en día la iglesia está muy interesada en las actividades que la iglesia tiene para mí, no está interesada en el Señor. Él no es el enfoque en muchas iglesias. No es ahora a la iglesia que habla la verdad que yo busco, sino es la iglesia que me queda mi bien, que es para mí, que me va a aceptar como yo soy. Entonces no va a haber crecimiento si es esa iglesia así. Si yo voy a una iglesia que me quede al punto de vista que yo quiero que quede y no es el punto de vista que Dios exige, hermanos, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y cuando yo veo la iglesia, esta la cruz que llevamos los siervos, de ver que el pueblo así piensa. Y que sabemos que si nosotros les hablamos al pueblo así en esta forma, de decirles, hermanos, vamos a enfocarnos en Cristo, dejemos las actividades, dejemos estas cosas que queremos nosotros tener y veamos a Cristo que sea el enfoque. Muchos se van a ir. Hoy el peligro más grande es que hay muchas iglesias y hoy en estos tiempos estamos viendo que el trigo y la cizaña crecen juntos. Si aquí hay trigo, al otro lado va a haber cizaña, pero va a aparentar que es trigo y ahí vamos a entrar y vamos a seguir en el engaño. Muchos son engañados hoy porque no leen la lectura, la Biblia, no les interesa la Biblia. Hemos llegado a la conclusión a esto, a mis amados hermanos, que al solo que leamos la Biblia vamos a ver quién es Jesús, vamos a examinar quién somos y en realidad llegaremos a ver quién somos en sinceridad. Yo quiero que sea Dios el que vea que aquí hay algo de Él en mí. Que aquí en mi corazón hay algo de Él para que yo pertenezca a Él y que Él me llame a su presencia. Tiene que haber algo de Él en mi corazón. El Señor les dijo, si ustedes me aman, les dijo aquí, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Ellos, hermanos, por primero no reaccionaron como Abraham. Segundo, no amaron al Señor como dijeron que ellos supuestamente eran hijos de Dios. Pero no demostraron ellos el amor, lo vieron al Señor en otra forma. Cuando el Señor les habló en el capítulo 5, nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta de estas cosas que empezaron a surgir. Estas cosas empezaron a surgir para llegar a la conclusión de lo que dice el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo quiero que ustedes sepan algo, amados. La Biblia nos enseña que el hombre no está capacitado para buscar a Dios. En Romanos nos enseña que el hombre no está capacitado. Aunque piense que con su educación, aunque piense que con su intelecto lo va a hallar al Señor, lo único que hallará el hombre en sí mismo va a ser una religiosidad. No va a hallar la conversión y la regeneración del corazón. Cuando el Señor regenera un corazón, es Él el que lo regenera y no el hombre. El hombre no se puede regenerar. El único que lo puede hacer es el Señor en la vida del hombre. Y por eso nosotros llegamos a la conclusión de estar muy agradecidos y somos salvos con Él. Porque empezamos a pensar y decir, Señor, en realidad yo nada hice. En realidad no fue lo que yo pensé que era. En realidad no fue mi educación. En realidad no fue nada, sino fuiste tú. Por tu amor y tu gracia que me has salvado. No hay nada que el hombre pueda hacer para mover a Dios a que salve a alguien si no está en el plan de Dios. Por eso nosotros nos rendimos a Él, amados. Él es el que está, hermanos, tiene las dos manos en el volante. Y Él es el que está en control de todo. Eso es lo que tenemos que ver. A veces cuando nosotros no tenemos el control nos da miedo porque no sabemos a dónde vamos. Y por eso muchas de las veces aquí el apóstol Pablo, hermanos, les habla al pueblo y les dice que confíen en el Señor, que no tengan ese temor. Que el perfecto amor, hermanos, el perfecto amor expulsa el temor. No va a haber temor cuando tenemos el amor del Señor.
Usted sabe, en el original de eso, del contexto, no significa un temor aquí en el mundo. Estamos hablando de que cuando llegamos a la conclusión de ver lo que Dios, si puedo usar esa palabra, exige del hombre, llegamos a todos a tener temor ya. Pero aquí Juan les dice a los hermanos, hermanos, el perfecto amor de Dios saca ese temor. El temor era de que no iban a ser salvos. El temor era de que quizás ellos no iban a ir con el Señor. Quizás ellos iban a irse a otro lugar, al castigo eterno. Y ellos empezaron a temer mientras ellos escuchaban estas cosas y decían, quizás yo no soy salvo, quizás yo no tengo esta salvación. Y Él los consoló con esto, decirles, el amor de Dios los va a consolar. El mismo amor que ustedes se demuestren de que son hijos de Dios, ese mismo amor va a expulsar el temor en caso de que usted piensa que usted no es. Entonces llegamos a ver esto y vemos nosotros aquí que el Señor cuando les habló aquí a ellos no quisieron oír, amados. En el capítulo 5, cuando leemos la Biblia, ¿qué significaba todo esto? El Señor les habló en una forma clara y les dijo que Él era. Vamos otra vez al capítulo 5. Y el Señor aquí les dice esto, vamos a decirlo así, este es un hombre que viene diciendo que Él es el Hijo de Dios. Imagínese usted estando en ese lugar allí y oyendo que este hombre viene haciendo milagros y viene quebrando aún nuestras leyes, diciéndose y poniéndose en el lugar del omnipotente, del gran yo soy que yo creo. Y viene diciéndonos a nosotros así, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará. Claro, porque todavía faltaba la resurrección de Lázaro. Todavía faltaba, hermano, la resurrección corporal de Él, de su cuerpo, cuando Dios lo iba a resucitar. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Él murió y estaba muerto. Y Dios el Padre, aquí es donde vemos al Dios Trino, lo revivió su cuerpo. Tuvo que estar muerto totalmente para poder calificar que fue en verdad. Hablamos de un Dios verdadero. La muerte tuvo que ser verdadera. La resurrección tuvo que ser verdadera. Todo lo que Jesús habló tuvo que ser verdad, porque estamos hablando de un Dios que no miente. Las palabras que Dios habla tienen que ser tomadas así para que nosotros podamos confiar que es verdad. No hay ninguna mentira en ello, aunque es difícil a veces creer esto, porque a veces nosotros somos mentirosos. El 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, fíjense bien, este es un ser humano que está proclamando de que Él también tiene poder para darle vida al hombre, físicamente, y después les va a enseñar eternamente también, espiritualmente. Este es un hombre que viene de Nazaret, este es un hombre que se dice ser que es el Mesías. Este es un hombre que hace milagros. Este es un hombre que está predicando y que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Este es el hijo de José y este es el hijo de María, que se proclama ser Dios. ¿Cómo podemos creer que así como a veces a mí me vieron a mí en casos atrás, en el tiempo pasado, este es tal? Este es tal persona. Así a Jesús lo vieron. Este es Jesús, el hijo de José, el hijo de la mujer que se dice ser que fue un nacimiento virginal. Este es Él, que quizás es otra cosa. Quizás esa nomás es una grande mentira, nomás para taparle que Él en verdad es un bastardo. Quizás en verdad este hombre nomás está hablando puros cuentos. Y quizás todo lo que Él hace es magia. Es una ilusión. Es del diablo. Es mentiroso.
es samaritano. Esto es lo que dijeron de Jesús. Es lógico que hoy en estos días gente que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo vea a Jesús así. Es lógico que veamos gente que le da más importancia a los deportes y a sus fiestas nacionales que a Cristo Jesús, cuando no han sido en verdad regenerados por el poder del Espíritu Santo. Es lógico ver que hombres se dejan llevar por idolatría y creer en vez de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lógico cuando Dios nos regenera el corazón. Es lógico ver de poca importancia de que hay un infierno que arde y que va a arder para el que no está escrito en el libro de la vida. Es lógico de que nosotros lleguemos a justificar muchas cosas cuando no somos en verdad regenerados. Es lógico de no hallar mucha importancia en las cosas de Dios. Y aquí es donde yo llego personalmente como hombre, como ustedes, y como pecador, igual que ustedes, y corro en mi devoción y le digo: Señor, yo necesito de ti más. Yo necesito que tú regeneres mi vida, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi estilo de vida, mi devoción, mi dedicación. Porque lo que yo demuestro no es fruto de que lo soy, sino es fruto de lo que no soy y que yo solo me estoy engañando. Esta es mi desesperación cuando leo las Escrituras. Entonces, cuando yo veo que Jesús habla de que Él promete vida, yo quiero que usted vea y que entre en este mismo contexto que si usted estuviera ahí en ese día con el Señor. Y que viene este hombre joven de 32 años hablando de que Él es el Hijo de Dios. Y que viene quebrando las leyes. Y que viene sanando. Y que viene diciendo que Él vino de la eternidad de Dios. Y que ahora está levantando y está, ellos decían, alborotando al pueblo a creer que Él era el Mesías, el Hijo del Hombre, como lo explica Daniel. Cuando Él dijo: yo soy el Hijo del Hombre, ellos sabían lo que Daniel había dicho, que el Hijo del Hombre iba a ser el Mesías. Ellos estaban conscientes de ese título que Él llevó. Y cuando Él dijo, ellos dijeron: este es el Mesías. Algunos nomás iban para que les diera de comer. Algunos iban nomás para que hiciera milagros. Algunos nomás iban nomás para escucharlo. Algunos nomás lo escuchaban porque no lo obedecían. Aquí es donde yo me veo. Porque no es nomás escuchar, amados. Yo quiero decirle a todos que no es nomás escuchar y oír un sermón y que me sermonen en la iglesia, en la tradicional, y que me voy ya. Eso sería nomás ser un oyente, uno que escucha nomás. Es hacer su palabra. Y aquí es donde yo me puedo relacionar con usted y sentir esto de decir: Señor, yo necesito relacionarme contigo más. Y veo la conclusión de que yo no puedo, hermanos, salvarme. No puedo. No puedo salvarme porque no estoy capacitado para hacerlo. Pablo nos enseña, hermanos, aquí cuando Él les dijo en el versículo 44, y llega a la conclusión el Señor para terminar este tiempo aquí, les dice: sois de vuestro padre el diablo. ¿Pero por qué? ¿Los juzgó por su apariencia, porque se veían como el diablo? No, fue sus características que demostraron que eran del diablo. El Señor usa dos cosas aquí para enseñarnos a nosotros para atrás, otra vez en el capítulo 8, las características del diablo que hay: la mentira y el homicidio. La mentira y el homicidio es una característica del diablo, que el hombre no puede superarla sin la ayuda de Dios. La muerte, quiere quitarle la vida. Jesús lo puso muy difícil, el Señor lo puso muy difícil y no se va a poder hacer sin ser regenerado. No vamos a poder vencer esto y vamos a tener que nosotros llegar a otra vez a ponernos las sandalias del Señor y orar lo que Él oró. ¿Qué es lo que yo tengo que orar para que yo no caiga en pecado mañana? Decirle con toda fe y con todo corazón: Señor,
líbrame de toda tentación. Líbrame del tentador, Señor, líbrame del pecado, para que no peque yo contra ti. Y a veces en este caso el Señor nos va a decir, bueno, está bien, yo te voy a librar del pecado, pero primero lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar amistades. Segundo es que vamos a tener que cambiar lo que vamos a ver en la tele. Tercero es que vamos a tener que cambiar el lenguaje. Pero Señor, qué cambio tan drástico, como se usa esa palabra, tan drástica, de que tengo que cambiar amistades, tengo que cambiar lo que estoy viendo y tengo que cambiar la manera que soy. Bueno, para ser librados del pecado así va a ser a veces. Efesios 2, la Biblia nos enseña, y esto es lo que el mundo no sabe. El mundo, hermano, va en su corriente, el mundo está ciego. El mundo está afanado con lo temporal. El mundo, hermanos, esto es todo lo que tiene para el mundo. El mundo, todas estas emociones, todo lo que ellos revelan, es todo lo que tienen solamente. No tienen el cielo como los hijos de Dios. El cielo les espera a los hijos de Dios. Pero claro, el Señor hace la invitación a los que oyen su voz, que acudan a Él hoy en este día. Oh, sí, hermanos, esto no lo vamos a poder superar nosotros. Esto solamente el Señor. Efesios 2 al 3. Esta es la revelación del apóstol Pablo. Y está en acuerdo con lo que el Hijo dijo también, el Hijo Jesucristo. En los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Este es el mundo deportivo, este es el mundo carnal, este es el mundo hoy en este día, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe está moviendo al mundo. Oh, amados, está duro esto. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes, esos son los hijos del diablo, los hijos de la desobediencia. Y los que dicen, ¿qué le hace que sea yo el hijo del diablo? No saben lo que están diciendo. Y podemos nosotros ponernos en la cruz juntamente con Cristo, cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. No saben lo que están haciendo. Porque hay muchos que dicen, ¿qué le hace que sea yo el hijo de desobediencia? ¿Qué le hace que me vaya al infierno? No sabes lo que estás hablando hasta que llegues a estar allí ese día y tengas que sufrir por toda la eternidad en ese lugar de castigo que la Biblia nos enseña, que hoy por nuestra culpa no hemos predicado y ya hoy en día ya nadie sabe de esto. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo nos dice muy claro, los demás que no están en Cristo. Pablo estaba consciente de que el Señor era el que escogía las almas. Él estaba consciente que las almas no podían salvarse a sí mismas. Él es el que nos escribió la doctrina de la elección y de la predestinación y de la justificación y de la glorificación de los que están en Cristo. O si, vamos a decirlo así, el que está en verdad en Cristo ya está glorificado. El que está ya en Cristo no hay necesidad de preocuparse de que soy o no soy salvo. Está salvo ya usted, ya está glorificado. Pablo lo dijo, estamos sentados en lugares altos juntamente con Cristo. Esta es la seguridad de la salvación en el verdadero cristiano. Cuando Dios te da un regalo, y si Dios te dio ese regalo de la salvación, tú eres salvo en verdad. Queda de que tú, hermano, te deleites en esa salvación, sirviéndole al Señor, dándole tu vida al Señor y creciendo en la gracia del Señor. Pero aquí Pablo nos enseña lo que había en el mundo. Jesús les habla a su pueblo y le dice, ustedes no son de Dios. Esto choca, hermanos, hoy con nosotros. Esto va a chocar con la doctrina hoy. Mejor escondamos la Biblia y dejemos estas cosas, ¿verdad? Estas antigüedades del hombre. Y dejemos ya de la Biblia y mejor entremos mejor en las actividades de la iglesia y solamente usemos ciertas doctrinas solamente para que la gente toda se sienta bien. Hablemos solamente de que Jesús es el Hijo de Dios. Escojamos solamente versículos de los 66 libros que hay en la Biblia, solamente versículos que no vayan a ofender a nadie y escondamos todo lo otro para que así haya gente y todos nos sentamos a gustos. Y nunca sepan ellos de las verdades que hay en la Biblia, de que hay un infierno
Bueno, un día que nosotros lleguemos a ese tema, ¿cómo les vamos a explicar a los que nunca supieron del infierno? ¿Cómo les vamos a explicar a los que nunca supieron de la elección? ¿Cómo les vamos a explicar a los que no supieron lo que significaba la salvación? Tenemos que hacerlo si vamos a leer la Biblia. Esta es la carne. Esta es la que se va a requerir dientes para masticar la carne. Esto se va a requerir ya una madurez. O vamos a decirlo así, hacia allá vamos. El bebé, la criatura cuando nace y viene a nacer, no nace con dientes, o si no, naturalmente hubiera lastimado a la madre con sus dientecitos. Pero a través del tiempo le van creciendo. Ay de las mamás, ¿verdad?, que tienen que alimentar a sus niños así, pero van a través del tiempo ya dejando la leche y van entrando a la carne porque ya van creciendo y van entendiendo cosas, van entendiendo las responsabilidades que llevan en el hogar, van aprendiendo de que hay peligros, van empezando de que la vida es seria y que la debemos de estar agradecidos con Dios. Vamos creciendo y vamos viendo que hay un camino del bien y hay un camino del mal. Era la cultura judía y ahora debe de ser la cultura de la iglesia eclesiástica, debe de ser la cultura eclesiástica de la iglesia, donde nosotros nos vemos nosotros con esta cultura, pero ya en la iglesia ya no se habla así, ya dejamos esto así. Primera de Juan 3, 8, 10. Primera de Juan 3, 8, el versículo 8 y versículo 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este es Juan el apóstol. Todo aquel que es nacido de Dios, esto es lo que le dijo Jesús a ellos. Si ustedes hubieran sido de Dios, ustedes me hubieran amado, porque yo salí de Dios. Y el amor que ustedes tienen hacia mí es de Dios, porque yo soy de Dios. Ustedes me van a amar como Dios me amó y me ama, y me van a reconocer. Y aquí Juan usa la misma doctrina. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es lo que hay en nosotros, si somos salvos. Esto es lo que dice, le quita el interés a todos, ¿verdad? Ya decimos, no, ya aquí ya no califico yo. Pero hermanos, tenemos que darnos cuenta que el hombre no puede superar el pecado sin la ayuda del Señor. Usted la puede superar, no más que a veces nosotros nos queda otro. A mí me queda otra cosa. No es eso, es que a veces soy muy aragán y dejo que las cosas vengan como vengan. Y peco y somos, a veces yo soy muy aragán y dejo que el pecado siga. Pero en algunos casos hay algunos que no pueden superar el pecado. No puedo superar el pecado. Si tú eres hijo de Dios, lo vas a poder superar. Lo vamos a poder dominar con el poder que Dios nos ha dado para superar el pecado, para superarlo. Y aquí es lo que Juan nos enseña aquí a nosotros, la iglesia, de saber superar esto. De que si somos hijos de Dios, vamos a reconocer primeramente a Jesús. No deje que nadie allá afuera lo engañe a usted y diga, yo soy salvo, yo ya me voy al cielo. Pero ¿tienes a Cristo Jesús? No necesito yo eso. Hay dos cosas que podemos hacer. Explicarle bien con amor y paciencia. Otra cosa, mejor orar y regresar para atrás y hablarle del evangelio. O lo incorrecto sería dejarlo que se vaya al diablo. Dejarlo que se vaya al diablo esa persona. Sería lo mejor, lo más fácil. No se lo aconsejo a usted que usted lo haga, pero eso sería ser yo un aragán, decir que se vaya al diablo, que se pierda. Porque hoy en día, hermanos, con lo que vemos hoy en el mundo, hermanos, lo que el mundo está protestando con todos los derechos que ellos buscan tener y con todos los derechos que ellos han alcanzado, este mundo, lo que hoy en día hemos llegado, el mundo protesta en contra de estas clases de doctrinas, protestan. Estamos en un estado liberal en un sentido. Este estado es muy liberal a comparaciones a algunos otros estados en los Estados Unidos. Este estado de California es muy liberal. Y estas doctrinas chocan
con la cultura hoy en este tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Señor nos dice en su palabra, no puede servir a dos, o es uno o es el otro. Es difícil esto. Vamos a llegar a la conclusión como los discípulos. Los discípulos, Señor, ¿quién irá a venir así con estas palabras tan duras? ¿Quién va a poder, Señor? ¿Quién va a poder? Llegamos a la conclusión que este es el Jesús, el que estamos nosotros a veces ignorando, y la iglesia está buscando otra clase de Jesús. Este es el Jesús, amados. Quisiera que quedáramos convencidos todos en esta mañana que este es el Jesús al que nosotros queremos conocer, no al que se nos dice que este Jesús te va a dar esto, que este Jesús te va a dar otro, que este Jesús. Por favor, antes de que me diga eso, presénteme al verdadero Jesús. Yo vengo de una familia, hermanos, donde hemos visto milagros, sanidades, hemos visto a Dios manifestarse, pero eso no es lo que yo predico. ¿Por qué? Yo he visto sanidades, yo he visto milagros, yo he visto cosas que Dios ha hecho así. ¿Por qué yo no hablo eso? ¿Por qué no le doy yo énfasis a eso? Porque yo sé que a veces les doy a ustedes la idea de que yo no creo en eso. Porque si yo hago eso, vamos a perder el enfoque en el que lo hace. Y yo no estoy aquí para hacer eso. Si otros lo hicieron, allá ellos. Ellos van a dar cuentas. Pero yo aquí estoy solamente para presentarles a Cristo. Y que ustedes lo abracen en caso de que no lo han abrazado todavía. Y que lo abracen con todo lo que ustedes tienen en su corazón. Yo he visto milagros, yo he visto sanidades, yo he visto cosas que han acontecido y se han hablado, y ustedes dirán a veces el pastor, ¿por qué habla en contra de eso? Es que el enfoque, hermanos, no debe de ser eso. El enfoque no es el pan, sino el enfoque es el quién nos dio el pan. Ese es el enfoque. El enfoque es de crecer en el amor, no hacia el pan. Perdónenme si juzgo mal, pero en casos así en el pasado, yo pienso que muchos venían nomás por el pan. Porque si es el Señor, vamos a seguir. Es lo que la iglesia nos enseña, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la razón por qué debemos estar en la iglesia, no por el pan, no por la sanidad, no por el milagro. Sí, tenemos necesidades y yo tengo necesidades y yo a veces estoy enfermo, pero yo no le digo al Señor, yo no estoy buscando al Señor por los bienes. No, porque yo quiero ser salvo, yo quiero tener a Cristo en mi corazón. Los bienes no me salvan, es un temporal gozo solamente. Y es la iglesia hoy en día que busca no se diga de estos predicadores que están de mucho nombre, que salen en la tele, que salen en la computadora, que salen predicando estas cosas y hablándoles al pueblo y engañándolos en un buen tiempo, porque esta nación así es una nación próspera, ha sido reconocida como una nación próspera. Todos venimos para prosperar. ¿Qué mejor de ponerle un evangelio que también nos prospera? Y así fue y así es. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos regresar para atrás a esta clase de enseñanzas. Yo las predico porque vamos estudiando el capítulo y vamos viéndolo en el camino, lo que está surgiendo. Pero si yo les diera a ustedes un mensaje de aquí y otro acá, nunca viéramos esto. Pero porque vamos estudiando libros, vamos estudiando epístolas, vamos conociendo la verdad, tenemos que toparnos con estas cosas y tenemos que identificarlas y verlas. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto lo de aquí? ¿Y qué es esto lo de acá? Pero si fuéramos nomás a ciertos lugares, no sé si me explico, si nomás voy a un versículo aquí, ahí lo llevo nomás, o luego me brinco a otro versículo aquí, y lo llevo, no vamos a ver, al menos de que usted lea toda la Biblia, pero entonces usted en su tiempo devocional va a usted decir, ¿y qué significa esto? O quizás esto significa, pero por eso estamos estudiando el Evangelio, para conocer lo que Jesús nos enseñó. Yo quiero conocer a este Jesús que es Dios. Yo quiero tener a este Jesús, el que dice, el que oye mis palabras también las va a hacer. Y aquí es donde yo quiero rendirme a Él y decirle, Señor, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad.
Una vez un padre de la iglesia dijo, vamos a solamente amar a Dios cuando nomás nos da los bienes y no también amarlo cuando nos da también los males. Vamos a amar a Dios solamente cuando me está dando carro, casa, prosperidad y todo, y nos vamos a enojar y darle las espaldas cuando el Señor no nos lo da. Vamos a ser así. Y yo cuando digo eso, Señor, perdóname, le digo yo, Señor, porque siempre te sonría, nomás cuando me daba las cosas buenas, pero cuando no me enojaba, Señor, y me ponía con una carita muy seria contigo, porque no me daba lo que yo quería. Pero ¿cómo puedo yo ser así? Si Dios me da lo bueno y me gozo con ello, también aprendamos a gozarnos con lo malo también que a veces viene en la vida y decirle, gracias te doy, Señor, yo me gozo con eso también. Vamos a ser personas más gozosas, más contentas y vamos a superar mejor que ni el mundo. Que solo el mundo nomás quiere lo bueno, lo bueno, lo bueno, y cuando les va mal, ¿qué pasa? Todos se ponen tristes. Nosotros tenemos esta ventaja que tenemos a Dios y su palabra, bendito sea su nombre. Vamos así, hermanos, a concluir. La siguiente semana vamos a seguir adelante con el versículo 48 y vamos a tratar de terminar este capítulo para entrar en la vida del ciego, porque ese va a estar bueno, esa enseñanza va a estar preciosa. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Conforme a ese versículo que leímos el último, vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por tu Hijo, Señor. Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, porque hemos mal entendido, Señor, lo que significa oír, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tú quieres más que solamente oír. Tú quieres que hagamos. Señor, hemos fallado en este caso, en estas áreas como cristianos, como la luz del mundo, Señor. Los que sabemos esto y debemos de saberlo somos nosotros, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Pedimos que tú entres en nuestros corazones, que tú sigas regenerando nuestras vidas, nuestros corazones. En caso de que no seamos salvos, Señor, y en esta mañana hemos visto tu gloria, te recibimos en nuestro corazón, Señor, si en caso de que no hayamos sido, Señor. Y reconocemos que tú eres el Señor y que tú eres el Hijo de Dios. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos libres de toda tentación, Señor. Por en caso de que muchos años hayamos pasado, Señor, oyendo y oyendo, pero nunca te has revelado hasta que te revelaste hoy, este día. Señor, ¿cómo te vas a revelar si no vemos tus evangelios? Señor, es el único lugar donde vamos a verte, Señor. Gracias porque te has revelado a nuestras vidas. Así como es duro, también es dulce, Señor, saber que nos amas y que somos tus hijos. Ayúdanos a cada uno, a mis hermanos que estamos aquí presentes. Te pedimos que tengas misericordia de los que están afuera, de los que no están en la iglesia. Te pedimos que por tu gracia los toques, Señor, los que estuvieron y que ya no están, los que se han ido, los que se fueron por otras razones. Y a la luz de tu palabra, Señor, han fallado, Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Como dijiste en la cruz, Señor, Padre, no saben lo que hacen, Señor. Ayúdanos a nosotros a perseverar aquí en esta iglesia, a seguir adelante firmes. Mis hermanos que estamos aquí presentes, este es tu pueblo, Señor, los que tú has redimido. Este es tu pueblo. No vistes nuestra estatura, no viste lo que podíamos, no viste nuestra nacionalidad. Fue tu plan, fue tu voluntad de salvarnos. Gracias te doy, Señor, que no vistes nuestros rechazos, que no vistes nuestros corazones duros, que no vistes el pecado. Gracias, Señor, que no vistes eso y nos tuviste misericordia. Gracias, Señor, gracias te damos y te adoramos en este momento. Te adoramos como el Hijo de Dios. Gracias por tus palabras, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.